Buenas tardes, bienvenidos al programa de conversaciones de Zona Maco de esta edición. Y ahora vamos a presentar por parte de Zona Maco Salón Historia y Contemplación, el coleccionismo de antigüedades. Nos acompañan Héctor Rivero Borrell, socio fundador de RBM Consultores en Arte, Angélica Velázquez Guadarrama, directora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y modera Alfonso Miranda, curador de Zona Maco Salón. Es un honor contar con ustedes. Les cedo la palabra. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes, tarde de Super Bowl, pero tenemos aquí de verdad la oportunidad de compartir ideas con, pues me parece, dos referentes fundacionales de lo que implica no solamente este valor intrínseco del objeto, y aquí también nos acompaña Rodrigo Rivero Lake, quien con su larguísima trayectoria ha subrayado esta idea de, y creo que vale la pena en un foro como este, el hecho de poner en crisis el término salón para rescatar el de antigüedades. Un valor que de pronto entendemos del pasado, pero que tiene una vitalidad asombrosa, y me parece que la doctora Angélica Vázquez Guadarrama, ahora al frente del Instituto de Investigaciones Estéticas de nuestra máxima casa de estudios, pero que ha tenido un trayecto quizá desde el propio origen en la Ibero y después llegando a la UNAM, y por acercarte a instituciones museales que conservan parte de un patrimonio que no se entiende desde un inicio bajo las potencias de otras manifestaciones artísticas, bajo otra estructura del pensamiento estético, has logrado arrojar una luz muy importante, y que nos ha dado identidad o identidades a lo largo del tiempo. Y por otro lado, el maestro Héctor Rivero Borrell, quien desde el bastión de la arquitectura, pero con la docencia en la iberoamericana, y habiendo tenido una trayectoria referencial en la museología latinoamericana al frente de una de las instituciones claves como lo es el Museo Franz Mayer, logró hacernos ver a todas, a todos, hoy a todes, el hecho de la frontera entre el diseño, las artes decorativas y la cotidianidad, y lo que implica históricamente, antropológica, socialmente hablando, filosóficamente este objeto. Así es que creo que para poder iniciar en este valor que tienen estos objetos, ¿cómo nos acercamos desde la academia, desde la investigación, más allá? Ahora vemos desde la cotidianidad de dónde estaban, pero desde la academia, ¿cómo acercarnos a estos objetos, Angélica? Bueno, los objetos, digamos que intrínsecamente no tienen un valor. El valor cultural, el valor artístico, el valor social se los da las sociedades en diferentes momentos. Y estos valores van cambiando también de acuerdo a las épocas. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, lo que interesaba coleccionar, por ejemplo, pues todavía a la monarquía, ¿no?, a la Nueva España a finales del siglo XVIII, que lo que le va a interesar coleccionar, por ejemplo, al Estado porfiriano, ¿no?, en el siglo XIX, o luego al Estado posrevolucionario. Y bueno, esto por hablar como del coleccionismo oficial, estatal, institucional, pero también este otro coleccionismo, digamos que sería el privado, que sería el de esta burguesía que empieza a surgir a finales del siglo XVIII, que llega de alguna manera a consolidarse en México, ¿no?, más o menos en el siglo XIX, y que va a tener también como otros gustos y otras inclinaciones para el coleccionismo, ¿no? O sea, no van a tener exactamente las mismas cosas. Y esto, de alguna manera, define totalmente lo que ahora son las colecciones públicas, que es donde básicamente tenemos lo que coleccionó el Estado o lo que el Estado recuperó también, pues, de los bienes eclesiásticos, etcétera. Y luego tenemos, por otra parte, como todo este coleccionismo privado, ¿no?, que es el que se nos escapa de repente de la academia, ¿no?
porque desde la academia, por ejemplo, yo puedo llegar al Munal o así, decir, o incluso llegar, decir en el siglo X, en la época colonial, pues solamente se pintaba pintura religiosa, ¿no? Sí. Porque es lo que tienen los museos públicos, ¿no? Pero en las últimas décadas nos hemos dado cuenta cómo no era exactamente así, mucho menos en el siglo XVIII, ¿no? Y esto tiene que ver con el coleccionismo. Entonces, el coleccionismo sí es muy importante entenderlo, porque de alguna manera también va definiendo las propias investigaciones, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesa un pintor o Carranza, por decir, y estoy trabajando en 1960, ese pintor. Pues en los museos solo hay una pintura, ¿no? De Ocaranza. Entonces puedo decir, solo pintó esto, solo pintó aquello, porque todavía su obra estaba, ¿no?, en las colecciones privadas. Sin duda, y cuando de pronto con esta pandemia, pues en nuestros propios encierros, nos empezamos a dar cuenta de los objetos que teníamos y empezamos a redescubrir esos valores de cotidianidad investidos por belleza. ¿Cómo es ese coleccionismo entendido desde el objeto que pues las otras grandes disciplinas del arte, como la pintura con mayúscula, la escultura con mayúscula, de pronto parecieran rebasar o pues de alguna forma al amparo de estas están todas otras manifestaciones que resultan fundamentales? ¿Cómo opera esto? A ver, a mí me gusta una frase que evidentemente no es mía, que no sé, ¿ya se oye mejor? Digo que la frase no es mía, pero en algún libro de coleccionismo oía yo que uno no escoge el objeto, sino que el objeto te escoge a ti. Y de veras, yo creo que a quienes nos gusta, y lo voy a poner en términos muy coloquiales, la chachareada, ¿cuántas veces no hemos llegado a un lugar, a una galería, a una casa de antigüedades o a la Lagunilla y de repente vas caminando y algo te llama la atención? Y llámale estética, llámale rareza, llámale originalidad, en fin, pero esa idea, bueno, yo diría esos antecedentes que tiene uno de gusto, de estética o de conocimiento y experiencia, que de repente, de veras, hacen que te fijes en un objeto y que lo atesores, dejando de lado lo que, como dice Angélica, dejando de lado lo que son los valores intrínsecos del objeto, simplemente porque consideras que es algo maravilloso. ¿Sí? Hasta también la frase que hemos oído de que una pieza que para alguien ya es de desecho, para alguien puede ser un tesoro. Entonces, yo creo que esos dos ejemplos, ¿no?, de cómo objetos que a lo mejor en un momento dado nadie o muy poca gente ha observado o se ha sentido atraído, de repente hay ese ojo, esa sensibilidad, ese pues sí, conocer, que dice, este objeto es una maravilla por tal o cual cosa, ¿no? Lo que comenta también Angélica en este sentido de que el valor no está dado en el objeto, sino a través de una colectividad que asume universalmente para ese grupo el valor que tiene. Las modas pueden ser una parte importante para su determinación de darle pues una mayor visibilidad o no, pero también movimientos sociales. Cuando hablamos de distintas acepciones de la historia, pues de pronto habrá grupos que vean con mayor interés ciertos objetos frente a otros. ¿Cómo por ejemplo, en las descripciones que estudiando de vida cotidiana del siglo XIX, ¿qué objetos al momento de estudiarlos encontraste que tenían una lectura que nos podrían ayudar a recomponer esta historia más que la oficial, la de las mentalidades, las de usos y costumbres, y que pues nos llevan hasta entendernos hoy en día de múltiples maneras en los múltiples Méxicos que somos? Sí, generalmente se considera, por ejemplo, que la pintura de historia, los héroes, las batallas, ¿no?, los hitos así históricos importantes, son los que sirven para darnos como la identidad. Pero sí, efectivamente, estudiando también la pintura costumbrista, ¿no?, me di cuenta que era algo, todavía esto podía llegar como
como más profundamente a todas las personas, porque bueno, todo esto sonaba como unas cosas gloriosas que están ahí lejos, estos hechos estoicos, heroicos y así, y en cambio, por ejemplo, todos estos temas que hablan de la vida cotidiana, que tiene que ver con las personas normales, trabajando, divirtiéndose, etcétera, son temas con los que la gente se podía identificar mucho más fácil, ¿no? Y que precisamente porque en apariencia tendrían como un tema nada complicado que cualquiera podía entender, la gente creía también entenderlas más. Ahora, claro, y que esto, claro, ha servido desde siempre para conformar como todas estas imágenes de identidad, ¿no? Como la china poblana, como el chinaco, como el tlachiquero, en fin, o sea, todos estos tipos populares o escenas como el jarabe, como un coleadero, en fin, que tendrían que ver tanto con la vida cotidiana urbana como también del campo, ¿no? Sin duda. Y como RBM consultores de arte, ¿cómo acercarse a ese coleccionista? Porque de pronto, pues abrir esta intimidad, porque no son objetos que están tan al alcance, incluso dentro de las propias casas, pues a lo mejor no están en las primeras habitaciones, hay unos que incluso se guardan en lo más íntimo. ¿Cómo tener acceso a esto? Bueno, yo te diría que más bien no es que uno, digamos, que estés tocando puertas para decir, me permite ver su recámara, sino más bien profesionalmente lo que está pasando es lo contrario. O sea, hay gente que por herencias, a veces que por historias de vida, a veces muy complejas, de repente tienen un patrimonio. Y en ocasiones no tienen idea cómo llegó a la familia, quién lo adquirió, qué valor pudiera tener y más. Entonces ahí es donde creo que los que estamos en este mundo, vamos, que en cierto modo es académico, porque hay que estudiar mucho, pero por otro lado que también estás vinculado a exposiciones, por supuesto al mercado también de estos objetos propiamente dicho. Entonces hay veces que la gente más bien busca una asesoría en distintos sentidos, y de veras a veces es simplemente para descubrir que ese cuadrito que le dijo su abuela toda la vida no vale nada, porque vamos, pasa con mucha frecuencia, pero también por otro lado es descubrir, como dices, en las casas, que hay un patrimonio que es parte de esa, vamos a decir, vida familiar, de ese pasado, de esas habilidades inclusive de los antepasados. A veces te encuentras con que, esta era una cerámica que hacía mi abuelo o el bisabuelo, y esto lo tenemos desde que, y dices tú, bueno, esto es importante, hay que conservarlo, es patrimonial, y además, ¿por qué no también decir, y puede tener un valor significativo a nivel de mercado? Sin duda, y ahora hablemos del valor útil de esos objetos cuando fueron creados. En realidad muchas veces se ha perdido esta dimensión del objeto para lo que fue establecido. Por más que nos encante el chocolate, pues difícilmente nos lo bebemos en una mancerina o en un coco chocolatero, ¿no? O sea, tenemos otro tipo de recipiente. Tampoco miramos a los ojos de la tecnología o de las tecnologías del siglo XXI, pues astrolabios para tener mediciones en la mitad del mar, pero siguen teniendo un otro valor. ¿Cómo traducir esos valores de un momento determinado a siguientes generaciones al siglo XXI? Wow, quiera. Bueno, creo que esos objetos, ¿no?, en el momento en que son rescatados y que son contextualizados en ciertos espacios es cuando adquieren también su valor, ¿no? Entonces, si ese astrolabio, ¿no?, está en una sala, ¿no?, o en un lugar donde se está hablando, por ejemplo, pues no sé, de la economía marítima, en fin, en el siglo XVII o en el siglo XVIII, o como sea, o sea, adquieren como este valor también, pues, patrimonial, porque aunque haya sido un objeto de uso, o sea, el uso va variando, ¿no? O sea, por ejemplo,
pues tenemos toda la cerámica, ¿no? A la mejor que se usaba, que ahora la coleccionamos, pero que originalmente pues estaba en la mesa de una casa, ¿no? Y se utilizó para comer, ¿no? Y que ahora la tenemos en una vitrina, ¿no? Por ejemplo, es como estos usos. Entonces, es justamente este espacio y este contexto, ¿no? Donde se les va moviendo, que van cambiando justamente este uso y que es una comunidad la que les está dando justamente este valor patrimonial, cultural, social, artístico. Hay pocas galerías que tienen un trabajo de investigación formal e incluso académico. Pocos son los ejemplos donde pues, nos han llevado al estudio sistemático de los marfiles y nos han entregado libros que resultan una fuente histórica, estética de consulta. Pero la gran mayoría no se dedica a arrojar luz sobre esos objetos. Tampoco en el siglo XX había habido consultorías que nos permitieran tener esta visión de discernimiento sobre la disociación entre el valor sentimental que le tiene una familia o el propio coleccionista a ese objeto, a cuando llega a una galería o cuando está en una colección museal. ¿Cómo entender la necesidad hacia los coleccionistas, hacia los que todavía lo tienen y no han pasado por las galerías, y cómo hacerle ver a los galeristas, a los galeros, la importancia de ese estudio de los objetos? Yo diría que sobre todo que a través de ese estudio es como realmente también los objetos se enriquecen. O sea, mencionaste marfiles, pero yo creo que podríamos platicar de muchos ejemplos. La ebanistería de Oaxaca. Cajas de música. Exacto, pero por otro lado instrumentos antiguos, ¿no? Que primero que nada, reforzando la idea que comentabas, es muy curioso que seguramente cualquiera que tuviera un objeto de esto porque le atrajo su belleza, su perfección, imaginarse la tecnología y el conocimiento con los que fueron creados esos objetos, y cuando dices, ahora lo tengo colgado en un hilito en la sala de mi casa, dejó de ser un instrumento de medición muy importante para la navegación y ahora es ese objeto que además de estético habla de tiene todas estas historias detrás. Cuando investigamos los objetos, cuando los leemos, por decir así, hombre, estamos enriqueciendo, deja de ser unos anillitos de bronce con unos numeritos y adquieren todo ese antecedente que es lo que permitió que sirvieran y que hoy en día, bueno, sean objetos deseados de coleccionismo. Por otro lado, yo creo que, y no podemos dejar de lado, hombre, primero que nada el placer ese, como decía yo, que un objeto te atrapa y lo adquieres y te lo llevas, y como dice, a lo mejor no te vas a sentar en la silla que compras porque es una silla del siglo XVIII, que no se la vas a prestar a cualquiera. Para eso tendrás tus sillas de uso, pero el gusto de verla y eventualmente usarla tú, creo que es uno de esos placeres, como estaba diciendo con Angélica hace rato, tan rico como tomarte tu café en la mañana. O sea, es un placer íntimo, personal. Hombre, verlo, pasarlo, sobarlos. O sea, yo creo que a los que nos gustan los objetos, pueden ser antiguos, pueden ser objetos de diseño contemporáneo, pero de veras, convivir con ellos, por supuesto que te enriquece a ti la vida, y la forma, hablando de los objetos del pasado, y la forma también de que se enriquezcan es rescatándoles todo eso que encierran de historia, de tecnología, de conocimiento, de experiencias, en fin, que evidentemente es algo que hay que sacarle al objeto. Sin lugar a dudas. Y de pronto cuando hablamos del coleccionista, pero la responsabilidad, digamos, de las galerías, que lo hemos comentado, no está homologado ningún tipo de criterios. Muchas veces ni siquiera están tan organizadas en colectivos, a menos que sean estos tipos de encuentros que resultan muy importantes como Sonamaco. Pero de pronto hay hasta cierta rivalidad entre unos y otros, pero esta
formación de otro tipo de latitudes donde hay una transparencia interna, no quiere decir hacia afuera, pero por lo menos interna, de dónde está ese objeto, quién lo tuvo, por qué manos pasó, crear esas historias y completarlas. Por muchos ejemplos, sabemos que no han sido llevados ni desde la academia, no desde los investigadores, sino de las propias galerías. No todas las galerías, al momento de contar con una homologación de registro, pues nos vemos en una situación de pronto donde la falsificación entra, donde la falta del entendimiento de una intervención nos hace confundirnos a veces en el fechado, donde la restauración extrema para devolverle ciertas cualidades de uso o por lo menos físicas. Esto, ¿cómo lo ves desde la academia, Angélica, con tanto tiempo? Y también si tú después podrías elaborarlo. Híjole, sí es un gran problema porque, bueno, dependiendo de la época en la que uno se encuentra. Yo, como soy especialista en arte del siglo XIX, pues sí necesito de ellos, ¿no? Si me dedicara a arte contemporáneo, bueno, pues tengo a los artistas a mi alcance, pero en este caso sí necesitamos como de su apoyo, porque bueno, toda la obra que se conozca, o sea, si mi universo para escribir un artículo es lo que yo tengo públicamente, pero todo el universo que está en las colecciones privadas y que manejan también las galerías de arte y los anticuarios, pues es otro mundo también como muy difícil de acceder, ¿no? Y que entonces no te permite tener como una visión totalmente panorámica de las cosas, ¿no? Y esto es un poco como muy al criterio o al gusto o a tus habilidades para que justamente estas galerías, estos anticuarios, te permitan el acceso, ¿no? A veces hay casi como una barrera absoluta y yo digo, pero si yo no voy a vender, yo nada más quiero ver la pintura, ¿no? O sea, y si voy a hablar de ella, pues sí, quiero verla. No, pues no me puedo conformar como historiadora del arte con una foto, ¿no? Y eso es como muy difícil a veces. Entonces sí me parece que debemos como refinar nuestra cultura en México en este sentido, en la manera de que deberíamos de tener pues un poco de mayor comunicación y claro, cada quien tiene como su coto, ¿no? En el que va a intervenir, ¿no? Yo no voy a intervenir en una venta, pero, o sea, sí me interesa saber dónde está la pintura, quién la tuvo, porque de esa manera yo puedo hacer mejor mi trabajo, ¿no? Y verla sobre todo, ¿no? Entonces sí creo que los galeristas, que los anticuarios sí deberían de servir como, pues como este puente, ¿no? O sea, como este puente que dijeran, bueno, hay un interés por ver este objeto, ¿no? Y bueno, ya el coleccionista podrá decir si quiero, no quiero, ¿no? Pero sí podrían ser como este punto de conexión entre la academia, ¿no? Y el coleccionista. ¿Y tú, Héctor? A ver, yo quizá para seguir o para completar en este orden de ideas, me quedo con la pregunta de ese papel del anticuario. Y primero señalaría que, no sé, es un fenómeno que quizá en México hay muchísimas personas que se dedican a vender antigüedades, pero yo diría que son pocos los que tienen realmente el oficio de anticuario, que es muy diferente vender, así lo compré hoy y lo vendo mañana con una utilidad, a justamente investigar el objeto, difundirlo, publicarlo, eventualmente hacer conferencias, dictar, en fin. Que esto además, como decía yo antes, redunda en el valor del objeto. O sea, si nadie, como tú dices, si nadie en su vida se había fijado en una mancerina y alguien la estudió y alguien sabe el valor y alguien se puso a estudiar todas las marcas que tienen y te la pueden fechar y te pueden decir y que la usó fulano tal, hombre, ese objeto que estás adquiriendo tiene una historia. Y eso es parte también del oficio que no siempre nos pueden ofrecer quienes se dedican a esto. Entonces, primero que nada, aplaudir a quienes sí lo hacen.
Y también, obviamente, creo que es parte también de un mercado que hay gente que sí que se mete al tema, le interesa, estudia, a veces, y creo que podemos decir, ¿cuántos coleccionistas podemos conocer que verdaderamente son expertos en su tema? Cuando también por otro lado sabemos que hay coleccionistas, inclusive yo ni les pondría el término de coleccionista porque son gente que compra por decoración, por interiorismo y que no sabe qué es lo que es el objeto, ¿no? Por eso no hay tanta gente, no hay tantos coleccionistas que exijan que el anticuario se documente, como tú dices, oye, esto es bueno o es falso, está repintado o no está repintado, este es un mueble rarísimo, hechizo, en fin, todas esas cosas que si hay un compromiso y un oficio por parte del anticuario, hombre, pues va a ser el primero que va a tener un buen archivo de a quién le vendió tales cosas, o el primero que te va a saber orientar, oye, tengo esta cosa, vale, no vale, en fin, no nada más desde el punto de vista, ahora sí que instantáneo de comercio, sino adentrar más a esa formación de colecciones, a esa concientización de la responsabilidad que tiene uno teniendo esos objetos, porque, hombre, muchos sobreviven gracias a que alguien los cuidó, los apreció, los valoró como objetos icónicos, tienen un significado especial. Entonces, hombre, ser propietario ahora sí que tiene sus obligaciones. Ahora hablaremos de ello, pero también es algo fundamental y como fenómeno dentro de esta ecuación más compleja, que hay una confianza depositada en investigadores que hemos tenido la oportunidad de que sí nos abran la puerta las familias, los coleccionistas, y a partir de ahí, por esa confianza y ese trabajo ganado, pues te recomiendan otro coleccionista, y así es como se pueden hacer trabajos de investigación con mayor sustento, con mayor comparación entre un objeto y otro, con analogía frente a una técnica o la otra, pero es más bien pareciera un trabajo individual y que incluso institucional o por parte naturalmente dado en un engranaje entre el anticuario, entre el coleccionismo más amplio y los espacios museales o las propias espacios de educación en el nivel que sea. Y eso realmente son tampoco tantos los personajes que pueden tener acceso a estas colecciones. En principio vivimos en una sociedad compleja, marcada en el siglo XXI, más que quizá en otros momentos, por las inseguridades. Entonces, revelar quién tiene un objeto podría ser pues un tema de vulnerabilidad en cuanto a dónde está presentado, qué otro tipo de objetos tiene. Y algo que comentabas, Angélica, el hecho de siempre subrayar, por lo menos desde las instituciones educativas y culturales, el hecho de, no, nosotros no vamos a vender. Y eso de pronto sí se ha vuelto complejo cuando tienen una carta de que se presentó en el Museo Franz Mayer, en el Museo Sumaya, en el Museo San Carlos para una muestra, y parecieran que están como legitimando absolutamente todo el aura del objeto, y hasta podrían, porque nos ha tocado en algún momento, recomendada por la curadora, recomendada por la investigadora, esta relación que se vuelve también perversa, de la que poco se habla y que sí existe. ¿Cómo enfrentarse a ello, además desde un instituto como el máximo que tenemos para las aristas estéticas en América Latina? Bueno, sí, efectivamente, para un curador, ¿no? Para un investigador curador, la lista de obra es realmente de una extremada responsabilidad, porque en esa lista de obra yo tengo que ver que efectivamente lo que estoy poniendo así es, y porque esto luego no es como un error académico que luego se pueda rectificar, sino que esto tiene también como consecuencias dentro del comercio del arte.
Es decir, si yo meto un cuadro diciendo que es de un artista, ¿no? Y lo meto en ese catálogo, o sea, ya va a quedar como para siempre, y cuando el cuadro o el objeto se mueva en otra colección o así, o sea, justamente ese catálogo va a quedar como, va a sancionar, digamos, la autoría del artista y esto. Entonces, sí creo que es algo muy que conlleva muchísima responsabilidad, que tenemos que estar conscientes de ello, ¿no? Cuando curamos una exposición, y sobre todo en el momento, lo más difícil a lo mejor no es escribir el ensayo o los ensayos que acompañan al catálogo, sino justamente hacer ese catálogo de obra que está validando la autenticidad, ¿no? O la autoría de los objetos, ¿no? La técnica, etcétera. O sea, sí es una gran responsabilidad. ¿Y cómo lo has visto tú a lo largo de tantos años, cuando de pronto te dicen el maestro Borrell vio esta pieza y además fue referencial en su exposición de Cristal de la Granja o de Rajes o de textiles? A ver, ahí te diría yo que, y voy a hablar en mi caso, porque así me lo estás haciendo, en mi caso, yo siempre tuve el respaldo de curadores detrás. O sea, tú me conoces, mi formación original es diseño, tengo una maestría en museos, y obviamente a lo largo de 36 años en una institución donde haces exposiciones casi una al mes y demás, obviamente aprende uno mucho, se te hace mucho el ojo, pero la verdad nunca me he considerado un investigador, nunca me nombraría yo como un curador. Entonces, claro, evidentemente también es primero que nada por un respeto a la profesión, porque hay quienes sé que lo hacen y que lo hacen estupendamente. Hombre, que si hay cosas que evidentemente, como dices, ya por el ojo que se ha hecho uno, puede uno decir, esta pieza me late que sí es buena, o esta pieza puede ser que no, que es una copia. Bueno, son aseveraciones que hace uno, pues, por los años de mover el abanico, ¿no? Pero sí hay una investigación, sí. Y sí lo hay, o sea, sí hay, no es claro. Nada más un ojo, porque pareciera, sobre todo para nuevas generaciones, tanto de investigadores como de coleccionistas, como de curadores, que, pues viendo mucho ya la hice, y no, o sea, sí hay una formación, hay una mayor responsabilidad en el ojo que dices. Claro, pero también aquí diría yo una cosa que creo que es importante aclarar. Quienes estamos o quienes hemos estado en el mundo de los museos, sobre todo en un puesto de dirección, estamos comprometidos con un código de ética de no meternos en absoluto con el comercio. Casi que de veras es uno de los mandamientos que uno debe estar. ¿Por qué? Porque en el momento que esté involucrado una ganancia o así, puede uno perder objetividad. No quiero decir que sea automático, pero puede uno perder objetividad. Entonces, hombre, por supuesto que sé de muchos casos de directores de museos que casi que estuvieron presionados para que pusieran el cuadro fulano, o el mueble, o la cerámica, y de veras ahí, si eres profesional, pues tienes que decir, perdón, pero su pieza no dio el ancho. Hay dudas, y créanme que nos pasó muchas veces, y me gané decenas de enemistades de gente que pretendía valorar los objetos que tenían a través de ya se expuso en Franz Mayer. Entonces, bueno, por el lado del museo sí implica una responsabilidad muy grande, porque en realidad uno indirectamente está valorando lo que le está dando más valor al objeto, porque ya se exhibió en una exposición y ya está en un catálogo. Entonces, primero que nada, es una cosa muy cuidada y profesionalmente también muy delicada, diría yo. Pero por otro lado, bueno, volviendo al tema de que sí, en muchas ocasiones seguramente habremos dicho, sin duda pero también va para afuera, pero también de la mano de los curadores. Pensemos que también sería, francamente, diría yo, inclusive absurdo, pretender que uno debe saber de todo, y esto le pasa igual a un anticuario que a un marchand d'art. O sea, creo que tiene que entender sus limitaciones y en muchas ocasiones decir, aquí sí me rebasa, no sé, pero tengo a quien me lo puede investigar. Entonces, eso también
se vale. O sea, hay veces que, oye, esto no sé, no soy experto, los he visto, han pasado por mis manos a lo mejor decenas de estas piezas, pero el experto que nos va a decir es este. Entonces también recurrir a esos expertos creo que también es muy importante, inclusive ya como una empresa que nos dedicamos a asesorar. Bueno, ya ahora lo que es muy importante, antes justamente una de las virtudes que debería de tener el director de museo, era pues esto, el ojo, el expertise, no sé qué, igual que un historiador del arte. Pero bueno, ahora toda esta revolución que ha habido en los estudios de los materiales, ¿no?, sobre las obras de arte, realmente la ciencia pues nos ha dejado mucho más tranquilos, ¿no? Porque entonces ahora, bueno, sí es el ojo, pero es el ojo y es el conocimiento, el expertise del historiador del arte, el anticuario, etcétera, pero junto con todos los análisis químicos, físicos, de materiales y esto, que ya nos pueden como acercar mucho mejor a las cosas, ¿no? Y esto de alguna manera sí es un alivio. Por supuesto. Pero también es parte de un nuevo paradigma de la era del conocimiento, donde tenemos la oportunidad desde una perspectiva transdisciplinaria, pues acercarnos a no solamente al microscopio, sino a múltiples otros tipos de aditamentos, inventos y mecánicas y físicas y químicas que nos permiten situar al objeto. Pero, digamos, esto que hemos hablado me parece que no solamente marcaría una pauta para el mundo de las antigüedades. Me parece que esta ética y esta responsabilidad pues también tendría que ser transversal para las otras zonas de Sonamaco, ¿no? Que en realidad es una, de pronto pareciera también que en el siglo XXI, por también quizá la perspectiva distinta de un curador que no venga desde las humanidades y pueda venir desde otro tipo de formación, pues no está viendo todas estas aristas que sí pesan al momento de cómo presento a ese objeto, cómo lo leo como espectadores y cómo vamos relacionándonos con estos objetos de otra manera. Y en el siglo XXI, ¿cómo ver antigüedades? ¿Cómo entenderlas? ¿Cómo dimensionarlas? Porque decimos, no podemos ser expertos, y cuando hablamos de antigüedades se abre un universo aún mayor, porque no estamos hablando de un material en específico, a veces la combinación de ellos que pone en riesgo su conservación. ¿Cómo entender una antigüedad en el siglo XXI? Pues yo creo que desde ahora están muy avanzados todos estos estudios de cultura material, que me parecen muy interesantes, que bueno, que sí tienen una relación directa con la historia del arte, pero en general con la cultura y con la historia de la humanidad en general. Entonces, esta perspectiva de poder ver cada uno de los objetos, ¿no?, y ver cómo en su materialidad justamente podemos aprender muchísimo de la época, de la fabricación, o sea, de todas las ciencias, ¿no? O sea, desde cómo estaba hecho, los materiales con los que estaba hecho, para qué funcionó, quién lo ocupó, etcétera. Creo que es algo como muy, muy valioso. Y bueno, finalmente todos estos objetos pues son parte del pasado, ¿no? Del pasado, pues, si nos referimos solamente a nosotros, bueno, del pasado de México, y es una historia que tenemos que recuperar, ¿no?, y que tenemos que conservar también para las próximas generaciones, me parece, porque es parte de nuestra memoria, ¿no? A ver, yo siguiendo la línea que mencionó Angélica, y yo también diría que también es muy importante que no son los autores o los usuarios de muchos de esos objetos que hoy consideramos antigüedades, no son los héroes, no son los próceres de la patria, no, fueron personas como nosotros. Y cuando pensamos en la historia de un país, está formada más por ese tipo de gente normal, común, que por esos héroes y próceres. Entonces, obviamente, vuelvo a decir, cuando un objeto de esto nos atrapa visualmente y nos acerca a él, y bueno, y sobre todo si lo adquirimos,
qué maravilla cuando, volviendo a esto de tocarlo, de sentirlo, pero también de cuestionarlos, porque esos objetos cotidianos, o sea, no los de los próceres, son los que le dan voz a todas esas generaciones que no tuvieron voz. Porque, hombre, a todo el mundo tenemos aquí las palabras del padre Hidalgo, tal, pero ¿qué pensar del ebanista que en el siglo XVIII generó tal cosa, que talló tal otra, que el que hizo la cerámica, el platero, que estuvo reconocido por la Casa de Moneda y su marca y todas estas cosas? Y así el bordador, todos los objetos que digamos que pudieron formar parte del ajuar de una casa, fueron creados por esos personajes anónimos, con grandes habilidades, con grandes conocimientos, con tradiciones en muchos casos, que es lo que les dio esa habilidad, porque finalmente también todos esos objetos que hoy consideramos antigüedades, de alguna manera ya pasaron un tamiz, ya son lo que vale la pena conservar. Y esto es así como concepto, es, como decía yo hace rato, por un lado es, hombre, el valor que pueda tener el objeto por su unicidad, por su rareza, por muchas cosas. Pero por otro lado también, vuelvo al tema de esa unicidad, ese conocimiento, eso también, la responsabilidad de ser uno, ahora sí que el poseedor, con otra cosa, sabiendo que vamos a ser poseedores por unos años, porque no nos lo vamos a llevar. Entonces, pensar que ese patrimonio, que, hombre, nos dio gustos, nos satisfizo en cosas, en fin, lo usamos en más, porque en la mayoría estamos hablando de objetos de uso, qué maravilla que después alguien más lo va a tener, lo va a seguir usando, sea descendencia o no, y va a seguir abonándole a esa historia del objeto. Sin lugar a dudas, y al momento que nosotros vemos este derrocamiento de historias oficialistas, cuando vemos una era de relativismos en todas sus potencias, sin ninguna carga positiva o negativa, también de pronto, entonces estos objetos nos pueden hablar de cómo pensaban las mujeres en el siglo XVII frente a las mujeres del siglo XVIII, frente a las mujeres del siglo XIX o frente a nosotras en el siglo XXI. Entonces, o cómo eran pues los, digamos, estudios de género de distintas perspectivas, que estos objetos hoy son categóricamente a veces más con un peso que el cuadro de las dimensiones que otroramente le aplaudíamos y nos reverenciamos. Hoy estamos volviendo a ver nuestras cotidianidades desde otra perspectiva, cómo pensaban, qué comían, qué discutían, qué no, y ese objeto nos está ayudando a reconstruir nuestros pasados, pero también entender nuestros presentes. Y de nuevo subrayo esta tendencia, o sea, no es uno más uno, no es lineal. Y de pronto, un objeto que pareciera el que la bisabuela conservaba con recelo, hoy nos habla desde perspectivas mucho más amplias de quiénes fuimos. ¿Te parece? Sí, eso es clarísimo, ¿no? Por ejemplo, no tanto en la obra, por ejemplo, de las pintoras, de las mujeres del siglo XIX, ¿no? Que, bueno, eran vistas como con mucha condescendencia por la crítica y digamos, muy lejos del gran arte, y que ahora nos pueden interesar mucho, ¿no? Pero regresando a los objetos, por ejemplo, pensaría el típico caso de los bordados, ¿no? O sea, de los bordados que a lo mejor se fueron guardando de generación en generación en las casas y que ahora nos abren todo un universo. Yo estoy dirigiendo ahora una tesis sobre bordados del siglo XIX, una tesis doctoral sobre bordados del siglo XIX, y bueno, y sí, efectivamente, podemos hablar de espacios femeninos, de educación femenina, de formación femenina, ¿no? En diferentes generaciones, digamos, de usos sociales también. O sea, el bordado nos abre todo un universo, ¿no?, de estudio para esto, y que eran objetos que a lo mejor hace, pues no sé, 50, 70 años, pues realmente no tenían como mucho valor, o a lo mejor ningún valor, ¿no? Pero lo dice y ahora rápido. no solamente
un valor, digamos, a nivel de tema de estudio, pero también de coleccionismo, ¿no? Y también, bueno, se han ido a los museos y todo, es realmente un movimiento que está mucho más allá de las fronteras mexicanas. Pero le digo, lo dice rápido, pero estás dirigiendo una tesis doctoral del bordado. Hace, no 20, hace 5 años o 10 años hubiera sido inaudito cuando la exposición de rebozos del Franz Mayer era la primera vez que nos acercábamos a ver los rebozos en un espacio museal en América Latina. No había otra opción, o sea, marcar pautas que quizá por el diseño mismo, por perspectivas, se abrieron hacia una investigación, hoy empiezan a teorizarse con aparatos de rigor, con líneas de pensamiento contrastadas, que nos permiten, a través de este objeto que podemos hoy todavía adquirir, podemos cambiar o podemos conservar, tiene una responsabilidad ese también coleccionista. ¿Podríamos abordar el papel del coleccionista para cerrar del siglo XXI de estos objetos? Bueno, quizá lo que pasa es que muchos coleccionistas, también reconozcamos, están también muy vinculados con los museos, con las exposiciones, con investigaciones. Hay coleccionistas que son mecenas de la investigación, o sea, que verdaderamente tienen un objeto y se pone a estudiarlo y consultan gente de estética, gente de distintas universidades, para saber, para conocer, para profundizar y enriquecer obviamente su conocimiento. Entonces, creo que ese papel sí existe, sí hay quien lo practica, yo diría, con mucha responsabilidad. Quizá, digamos, como dices, para cerrar, subrayar esto, que de veras que tenemos que pensar en ese coleccionismo comprometido, y digo en todos los sentidos, porque casi que las funciones que hacemos los museos, evidentemente encontrar el objeto, seleccionar el objeto que voy a adquirir, investigarlo, conservarlo, pero también, ¿por qué no?, eventualmente prestarlo para exhibiciones, que siga ese aprendizaje y todo ese conocimiento que hemos logrado desentrañar de un objeto, que siga, pues ahora sí que también trascendiendo, no nada más a nivel personal, sino que se comparta con otros. Y aquí volviendo, porque me pasó por la cabeza obviamente ahorita que lo mencionaste, también darnos cuenta de una responsabilidad social actual que tenemos, que se tienen como investigadores o los museos y demás. Esa exposición de rebozos a la que hiciste referencia, de la cual fue hace más de 25 años, lo maravilloso fue de veras presentar cosas que en muy pocos casos alguien le había prestado atención. ¿Y qué pasó? Que de repente reboceras y reboceros actuales llegaban y decían, es que esto mi abuelita lo hacía, pero yo ya no sé cómo hacer este tipo de tejido. Y esto traduzcámoslo a la disciplina que queramos. Entonces, digo, en esa ocasión verdaderamente se nos puso así, nos pusimos chinitos de la piel, y lo que permitimos fue, claro, dosificando y con cubrebocas y guantes y demás, permitir que los artesanos palparan los objetos, los conocieran, entendieran, ahora sí que rescataran esas cosas. ¿Y qué es lo que pasó? Y cierro con una anécdota para que vean la profundidad de esto. Un día vamos con la familia a San Luis Potosí, por supuesto, parada obligada en Santa María para ver los rebozos. Y nadie sabía ahí que yo era el director de Franz Mayer, que había hecho esta exposición, y de repente una señora en un taller donde había muchas tejedoras, le dice a alguien, ay señora, qué bonito ver el taller movido y todo. Dice, si usted viera, quedábamos 2 en este taller, pero salió este librito del Franz Mayer y nos permitió rescatar diseños que se habían perdido, rescatar técnicas. Dice, ahora ya nos piden así,
nos piden desde Estados Unidos, me hace por favor el de la página 22, y dice, y ya, como todos los pueblos, ya me depositan, lo mando por DHL, o sea, una comunidad de tejedoras y tejedores estaban verdaderamente ya en el olvido y en la pobreza total. Hoy todas esas señoras, mujeres, porque sí son en su mayoría mujeres, tienen un ingreso, tienen un orgullo por lo que hacen y obviamente un reconocimiento. Sí, yo creo que la responsabilidad social de los museos, de sus exposiciones y todo esto, o sea, debe dimensionarse en su justo valor, ¿no? Hay el caso también como totalmente contrario, por ejemplo, lo que pasó con los muebles de Villalta de Oaxaca, ¿no? Unos muebles maravillosos con unas escenas clásicas, unas escenas increíbles, y los habitantes actuales de Villalta no tenían, pero ni la menor idea, ¿no? Ni la más pálida idea de que sus antepasados habían hecho eso, ¿no? Entonces, claro, exposiciones como estas hacen justamente, ¿no? Como revivir, ¿no? Estas cosas, resurgir ciertas técnicas, ciertas tradiciones que se encontraban perdidas, y ese es el papel de muchas exposiciones, ¿no? Lo mismo puede decirse de un artista olvidado, de un tema olvidado, ¿no? Que vuelve a tratar un museo y que entonces hace otra vez va creando como todo un movimiento cultural, social también, que finalmente rebasa, ¿no? Al museo y al catálogo y todo, y no sabemos hasta dónde va a llegar. Entonces creo que sí es algo que debemos de tener como muy claro cuando trabajamos en un museo, cuando trabajamos en la academia, cuando publicamos un catálogo, un libro, ¿no? De que este tema de la trascendencia que esto puede tener en la cultura. Y para cerrar con este ejemplo de Villalta, así específicamente de un mueble, muchos coleccionistas recelosos que difícilmente prestaban sus piezas, que los convencimos, ya sabes, va asegurado, lo vamos a manejar como si fuera nuestro niño chiquito, en fin, todas esas cosas a las que recurre uno. Cuando les dabas la estadística, como dice Angélica, que ahora ya hay gente en Villalta haciendo este tipo de muebles, que se han rescatado la técnica, que vuelvo a lo mismo, gente que ya no tenía ni oficio ni beneficio, hoy están recuperando no solo una habilidad, sino también un orgullo de su pasado que quieren ahora sí que continuar identificándose con él. Pues el coleccionista actual que pueda adquirir hoy en Salón, en Zona Maco, que no solamente va a ser un objeto que va a acompañarlo en su cotidianidad. Los coleccionistas como buscadores de belleza pues van a querer estar acompañados de estos objetos, pero hay un metavalor, algo más allá que está ahí dado, y que de pronto también valoremos que por supuesto que el diseño actual y el arte hipercontemporáneo tiene grandiosos valores en todas sus dimensiones, pero que las casas de los abuelos también tienen un peso, y que por buscar paredes quizá limpias y techos gigantes estamos perdiendo muchas de nuestras historias, y entonces quizás sea momento de acercarse con anticuarios profesionales, con galerías profesionales, con espacios profesionales, con consultores profesionales, para ver si ya no puedo poseer ese objeto porque me rebasa, dónde mi responsabilidad de futuro debe de permanecer. Y hay una opción siempre para este futuro de los objetos. No se acaba simplemente cuando yo lo deposito. Hay una trascendencia y un nuevo valor que va a investir. Pues no sé si estamos al margen de tiempo, pero por favor comparto el micrófono para si tienen alguna pregunta. Buenas tardes, Héctor, todos, mucho gusto. Mi pregunta va en base a, en los últimos 3 años, que pues hemos sido
digamos, optimistamente beneficiados de una campaña mediática diaria desde un palacio en el centro de la ciudad, en donde se ve el trasfondo, pues, de todos esos tesoros que le pertenecen a todo México. Si ustedes han visto un efecto positivo en la conciencia general en México, el hecho de que están apareciendo todas estas cosas, y pues digo, sin juzgar la cuestión mediática del tema, pero yo asumiría que sería una oportunidad muy positiva específicamente para esta industria, pues el hecho de que salga el Tibor, que salga el gobelino, que salga el tapete, que salga el escritorio, más que un edificio modernista de los 60, 70 en Los Pinos. Entonces, mi pregunta es alrededor de eso, si ustedes han visto esa filtración cultural en la audiencia, en coleccionismo, en quizás respeto más a esos objetos en base a ese bombardeo quizás subconsciente en toda la población. Híjole. A mí lo que me preocupa cuando veo eso es que todos esos objetos son parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio, y a mí me preocupa mucho que no estén teniendo como los cuidados debidos. Es decir, que se estén utilizando como si fuera un palacio, efectivamente, como eran, pero entonces eso necesita condiciones de luz, condiciones de humedad, condiciones de clima, incluso si llegan, no sé, un reportero, alguien que pase, o sea, esta facilidad de poder tocar, ¿no?, un Tibor que perteneció a Maximiliano y a Carlota, o de tocar o rayar el escritorio de Benito Juárez, o en fin, todo eso. A mí eso me pone, lo digo así, personalmente me pone como muy nerviosa, ¿no? Y cuando sí salen todas estas cosas, bueno, ya se había pensado desde hace mucho tiempo en hacer museo, Palacio Nacional, ¿no? Y luego en 2010 ya lo visitamos como museo y era una maravilla, porque todas estas pinturas que nada más conocíamos por los libros o así, las pudimos ver finalmente. Entonces, no sé qué tan seguros estén como todos esos objetos teniendo como alguien que, o sea, personas que están viviendo ahí, ¿no? Y que están conviviendo cotidianamente, no sé con qué tanta seguridad puedan tener los objetos. Yo agregaría que a nivel mediático, hoy en día esos objetos son utilería para una imagen, pero no ha habido ninguna intención y a lo mejor ni siquiera conocimiento para decir de qué manera hacemos que se aprecien. Están de fondo, pero sin ningún reconocimiento, ¿no? Y simplemente un segundo, nada más para hablar de la conservación de estos, no solamente de los objetos, sino de su contenedor, como Palacio Virreinal. Pues en realidad hoy sabemos por rumores, por voces, pero no equivocas, que se han hecho pues canaletas para que pase un mejor internet, para poner o adosar antenas repetidoras pues para los teléfonos celulares, algo que nuestra vida del siglo XXI necesita. Pero cómo modificar esos espacios me parece que también es una responsabilidad compartida, no solamente porque aquí estamos hablando de un ejercicio desde un aparato de Estado. Sin embargo, lo hacemos en nuestras casas y ponemos la misma antena y el niño corre a una distancia menor del propio Tibor. Es esta más bien conciencia de responsabilidad frente a los objetos que nos están acompañando y darle un peso de coordenada mayor que quizá simplemente ser nuestros acompañantes de ciertos momentos. Sí, buenas tardes, con el gusto de saludarlos. Mi pregunta es la siguiente: ¿puede considerarse México como parte de la ruta de las sedas? No es mi especialidad. Para aclararte un poco, la ruta de las sedas empieza en China, eran varias, atraviesa
Oriente, Medio Oriente, termina en Europa. Y a raíz de la conquista llega a México. Atraviesa México y por Acapulco nos vamos a Filipinas y regresamos. Es donde yo quiero hacer hincapié en que México era parte de la ruta de las sedas. Mantón de Malina, las cerámicas de China, los mantones de Manila, las mancerías, ¿no? Mancerinas, sí. Que las mancerinas son las tazas antiguas. Entonces, no sé hasta qué grado la influencia de la ruta de las sedas tuvo trascendencia en México. Bueno, yo no podría hablar directo. A ver. Qué interesante. Sí, efectivamente, o sea, pero bueno, no sé, no es mi especialidad, debo decirlo, nada más debo decir que sí, o sea, en esta ruta de la seda, claro, cuando pasa, ¿no? Por la nao de China, Acapulco, México, Veracruz, otra vez, o sea, sigue como todo este caminito, y claro que hubo como mucha influencia de todos estos objetos, no solamente de los objetos, sino también pues de las especies y ¿no? De todos estos productos naturales que ahora forman parte de la cultura mexicana, ¿no? De la cultura gastronómica, no sé, la jamaica, en fin, tamarindo, tantas cosas, ¿no? Yo agregaría que bueno, quizá no lo entendemos así cuando nos referimos al concepto, la ruta de la seda, porque más bien la entendemos por Medio Oriente. Pero efectivamente pensar que por México, gracias al Galeón de Manila, hubo un comercio no solo para Nueva España, sino que después se cruzaba y se enviaba a Europa desde el puerto de Acapulco. Entonces, claro, toda esa llegada de objetos, y ahí sí voy a referir, como dices, más recientemente los mantones y demás, pero antes los bordados, en fin, muchísimas cosas, casullas, ornamentos religiosos, por supuesto, todas esas cosas comisionadas en China, obviamente generaron un gusto en México. Hay una estética que adoptamos y que hoy reconocemos como nuestra. Cuando alguien, hace unos años, cuando se hablaba del terror de la globalización, yo así con alumnos que tenía yo en ese momento, les decía, a ver, démonos cuenta que esos globalifóbicos que luego les pusieron, se espantan de lo que nos va a alterar esta transculturación a nuestros valores. Y yo les digo, y ahora resulta, como dijiste, que lo más mexicano es la china poblana, que se puso una falda de China, ella era china, pero ahora es un símbolo nacional. Entonces, cosas que de repente llegaron, enriquecieron, y así lo pongo, enriquecieron, nutrieron, o sea, no hay que ver las influencias, ahora sí que como algo negativo que mata una tradición, sino que la va enriqueciendo. Y si vemos la cantidad de presencia de la cultura china en nuestra cultura, verdaderamente nos puede sorprender. Y ahí volveré yo al tema de que qué maravilla cuando a través de la investigación y del conocimiento aprendemos eso, porque también eso creo que le da más valor al objeto y, hombre, enriquece nuestra historia. Tendríamos que acotar, porque si históricamente estudiamos la ruta de la seda, nadie va a entender esta otra parte. Tendríamos que decir, en un mundo conectado a partir del siglo, o propiamente desde el siglo XVI, aunque hay evidente antecedente, entenderíamos que hay una potencia, otra vertiente de la ruta de la seda, pero es tan canónica y categórica de dónde inicia, dónde acaba, que muy pocos europeos, medio orientales y orientales entenderían en el siglo XXI que quisiéramos darle otra dimensión a un término pues ya pues que tiene un peso en la historia, pero sí lo tiene. Sí, sin duda. Creo que acá, ¿verdad? Excelente presentación de los tres ponentes. Una pregunta sobre el tema coleccionismo. ¿A partir de qué cantidad de piezas se puede decir que es una colección? La otra pregunta,
¿en qué momento se convierte una artesanía en una obra de arte? ¿O cómo se podría manejar? Y un comentario sobre el programa del rescate del patrimonio cultural de México que lleva a cabo la señora Beatriz Gutiérrez. Si esto nos está dando mucho más cultura de conservación y de historia de nuestras antigüedades. Gracias. Tú la primera, lo que quieras. Soy portelón. Bueno, en realidad esa división entre artesanía y arte popular y gran arte es una división también totalmente histórica, ¿no? Una categoría, son categorías que se crean a partir del Renacimiento, podemos decir, ¿no? Donde se empieza a hacer como esta diferenciación entre las artes mecánicas y las artes liberales, es decir, las artes mecánicas, aquellas que solo necesitaban como de la habilidad manual, y las liberales, que serían lo que trataron de hacer los artistas del Renacimiento, hacer que la pintura, la escultura y la arquitectura fueran consideradas artes liberales, que necesitaban del intelecto, ¿no? Entonces, desde ese momento se empieza a hacer esta división, pero no es una división que se hizo desde siempre. Y ahora lo que tenemos que tener muy en cuenta, pues es que no está, como dije al principio, ese valor en el objeto mismo, sino en cómo lo cataloga y lo califica la sociedad, ¿no? En diferentes momentos también históricos, ¿no? Entonces, bueno, no tendría por qué haber ninguna división entre el gran arte y la artesanía. Son categorías que se hacen para decir, esto va a este museo y esto va a este museo, y esto vale tantos miles de dólares y esto vale tanto, ¿no? Son categorías que se emplean también incluso para eso, pero que, que estuvieron presentes desde la Edad Moderna, podemos decir, desde el siglo XVI, y que, bueno, ya desde el siglo XX han sido totalmente, digamos, puestas en tela de juicio, ¿no? Sí, ya creo que se ha hablado en otros momentos de el valor que tienen nuestros pueblos originarios, que no están en función de un programa político del siglo XXI, de una cuarta transformación. Quien crea que es la primera vez que la Galería Nacional del Palacio de Bellas Artes exhibe arte, entre comillas, popular, porque popular pues también es quizá Cabrera en el siglo XVIII era muy popular, ¿no? Pero bueno, entendiendo esto, en realidad no está viendo una lectura de nuestros procesos museales que han sido muy importantes en una suma de valores. No estoy menospreciando el trabajo que está haciéndose ahora, pero la comunicación siempre me parece muy conflictuante el hecho de decir, por primera vez se exhibe. ¿En serio? Inéditamente no es así. Ha habido muchos momentos donde han entrado maestros, artistas de disciplinas que en un momento se llamaron, más allá de las academias de artistas, de artesanos, que en realidad que sea este el primer momento. Ahora bien, que podamos hacer lecturas desde otras periferias que no habían estado en el centro de nuestros discursos, siempre ha estado esto y hay que hacerlas. Y eso no nada más va con los pueblos originarios, va con nuestros procesos feministas de diversidades económicos, sociales. En realidad es necesario conflictuar o poner en perspectiva esas historias que se contaron de ciertas maneras y que funcionaron bajo ciertas ópticas, y hoy podemos contribuir, pero con el respeto de la memoria de qué se hizo, bajo qué condiciones y hoy qué estaríamos proponiendo. Me parece que eso resulta muy, muy importante. Ya no me acuerdo de las otras, perdón. ¿Cuándo se hace una colección? A ver, yo creo que depende de lo que estemos hablando. El tamaño del universo de los objetos. Vamos, una persona que diga que colecciona timbres, pues a lo mejor tiene que tener varios cientos para decir que eso ya es un conjunto, que es una colección. Pero
Seguramente, Los muebles de la Exacto. Villa Alta de Oaxaca. Exacto. Pues no puedo tener. a lo mejor son tan escasos que si una persona tiene 2 o 3 piezas, ya se le puede llamar un coleccionista. Ahora, yo creo que también no necesariamente un coleccionista no necesariamente tiene que ser alguien que reúne objetos de una misma tipología. Alguien puede ser un coleccionista simplemente, no sé, hombre, como un Guillermo Tovar, que tenía de muchas cosas, tenía muchísimo, pero hombre, que tenía lo mismo, una vitrina, que sillas, que baúles, que tal, o sea, y su universo era coleccionar no una tipología, sino objetos de un momento determinado y de una historia. Y Entonces, es coleccionismo. Me parece que también estamos hoy cada vez más conflictuando el hecho del número, y quizá la rareza, la unicidad, la calidad tendría que tener un peso mayor. No necesariamente tengo que tener un cúmulo mayúsculo para ser llamado coleccionista cuando empiezo a depurar el tipo de objeto y el por qué está haciéndolo. Y yo subrayo que un coleccionista también debe de ser responsable de la conservación de ese patrimonio cultural tangible, mueble, no solamente la posesión de él, sino su conservación, porque está asumiendo esa carga también hacia el futuro. Pues creo que ya, no sé si la última, bueno. La última y nos vamos. Muchas gracias. Es una pregunta abierta en el sentido de los retos que tienen actualmente las galerías de antigüedades en la percepción de las nuevas generaciones, tratando de entender lo que hablamos aquí. Le da un valor muy importante, obviamente, y tienen mucho valor las piezas, la conservación, las antigüedades, y creo que una percepción general es que una casa de antigüedades, una galería, es cara o va a haber objetos caros, en una percepción quizá popular, digamos, a lo mejor no es real, o hay piezas caras y piezas no tan caras. He visto aquí en Salón que hay lo que se está exhibiendo, sí hay piezas antiguas y hay unas modernas, ¿no?, de artistas muy modernas. Esta combinación, digamos, es como para hacerlo más atractivo, o en esta mezcla de lo que ofrece una galería tradicional de antigüedades, a diferencia de una galería de arte contemporáneo, digamos. Son como dos preguntas: los retos y esta percepción hacia el futuro para hacerlo más atractivo a las nuevas generaciones. Gracias. Me parece que el anticuario, que también hay el que se nombre como tal y tiene un objeto de estudio trazado y va abrazando qué tipo de su propio coleccionismo va haciendo un estudio. Hoy son muy pocos, acá tenemos uno, pero a veces se va abriendo ante una necesidad de mercado que pues podemos, ante el estricto juicio, confrontar y decir: no es, entonces no es esto, no es un anticuario, es una galería, y empieza a abrirse. Supongo que sí tiene que ver con una perspectiva de cómo sobrevivir, y que la consecución de objetos, pues no es que yo tenga artistas en fila para ir sumando, tiene que haber una confianza legada para tener ese objeto y que tenga la calidad del gran objeto que tuve hace 10 años o hace 2 meses. Y eso lo vuelve, supongo, un punto de conflicto para quien está al frente de un espacio como este. Y de ahí que pues estas fronteras que deberían de ser mucho más quizá estrictas, pues se trastocan. Pero en el más sano punto deberíamos de respetarlas para entender hacia dónde dirigirnos y por qué habría un estudio también de ese anticuario que nos está dando una obra con un estudio detrás, y no algo que pues no propiamente sea lo que debería de haber comprado porque así me lo dijeron, ¿no? Ese tendría que ser. Es una responsabilidad compartida entre, sí, por supuesto,
las galerías, los anticuarios, pero también entre las academias que se acercan a ellos, entre las instituciones museales que los exhiben y ante los públicos que pueden ser observadores de un esfuerzo como MACO o coleccionistas también a dónde referirse y qué están poseyendo. Entonces, pues las potencias que vemos para cerrar estas mesas de diálogo en Zona Maco son muy amplias. Aquí esbozamos estos valores simbólicos de los objetos más antiguos que se están presentando en este espacio. El rescatar también el esfuerzo inédito por llevar a cabo por primera vez la conjunción de las diferentes aristas de Maco y agradecer a las audiencias por regresar a ocupar con responsabilidad el espacio público. Por supuesto, y ante todo, reconocer a las galerías y a los anticuarios, porque estamos en una época complicada y que hayan tenido el voto de confianza en el caso de Salón en Salón para poder estar aquí. De verdad que muchas gracias. Y cerrar con el agradecimiento a Angélica Vázquez Guadarrama por su visión desde el Instituto de Investigaciones Estéticas, abrirse a estos foros, que también muchas veces fue inédito que pudiésemos tener este diálogo, y a un queridísimo amigo que ha hecho hoy desde también la tasación, desde el rigor, el largo aliento de una pasión también heredada. Muchas gracias, Héctor Rivero Borrell. Muchas gracias. A todos, muchas gracias y nos vemos el año que entra en Zona Maco.